Cuando su hija dejó caer el papel sobre la mesa exigiendo 60,000 pesos, Patricia sintió que su mundo se derrumbaba. Daniela la estaba extorsionando por una boda que había celebrado en secreto, amenazándola con quitarle la única casa que su difunto esposo le había dejado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El timbre de la casa sonó con insistencia ese martes por la tarde, interrumpiendo la tranquilidad con la que Patricia preparaba su cena frugal. A sus 62 años, había aprendido a disfrutar de la simplicidad de su vida después de enviudar hacía 5 años. Su pensión era modesta, pero suficiente para mantener su pequeña casa en orden, pagar sus servicios y darse algunos gustos ocasionales. Nunca imaginó que al abrir esa puerta, su mundo cuidadosamente construido se derrumbaría en cuestión de minutos. Al ver el rostro de su hija Daniela del otro lado, Patricia sintió una mezcla de sorpresa y alegría. Hacía casi 3 meses que no la veía, desde aquel almuerzo incómodo donde Daniela había anunciado su compromiso con Rodrigo, un hombre que Patricia apenas conocía, pero que desde el primer momento le había generado desconfianza. Su hija lucía diferente. El cabello perfectamente arreglado en un salón caro, la ropa de marca que nunca antes había usado, las uñas impecables con un diseño elaborado. Todo en ella gritaba lujo y ostentación, tan distinto a la chica sencilla que Patricia había criado con tanto esfuerzo. Daniela entró sin esperar invitación, sus tacones resonando contra el piso de cerámica que Patricia acababa de limpiar esa mañana. No hubo abrazo, no hubo el beso en la mejilla de siempre, ni siquiera una sonrisa cálida. En cambio, su hija se dirigió directamente a la pequeña sala, dejando caer su bolso de diseñador sobre el sofá gastado, con un gesto de desdén que no pasó desapercibido para Patricia. El corazón de la madre comenzó a latir con fuerza, una sensación de inquietud instalándose en su pecho como un peso frío y pesado. Patricia cerró la puerta lentamente, dándose un momento para respirar profundo antes de seguir a su hija. Algo estaba muy mal, lo sentía en cada fibra de su ser. La intuición maternal, esa voz interior que nunca falla, le susurraba que la visita no era social. Daniela estaba sentada en el borde del sofá, su postura rígida, sus ojos evitando los de su madre, mientras revisaba su teléfono con movimientos nerviosos. Patricia se sentó en la silla frente a ella, esperando, las manos entrelazadas sobre su regazo para ocultar el temblor que comenzaba a apoderarse de ellas. El silencio se extendió durante varios segundos eternos. Patricia podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a su difunto esposo, cada segundo marcando el compás de su ansiedad creciente. Finalmente, Daniela guardó su teléfono y levantó la mirada. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con calidez y amor filial, ahora parecían duros, calculadores, casi irreconocibles para Patricia. La transformación era tan completa que por un momento la madre dudó si realmente conocía a la persona sentada frente a ella. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó Daniela, su voz carente de la emoción que uno esperaría en una conversación entre madre e hija. Patricia asintió, preparándose mentalmente para lo que fuera que viniera. «Ya sabes que me casé hace 2 semanas». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Patricia casada. Su única hija se había casado sin siquiera invitarla, sin darle la oportunidad de estar presente en uno de los momentos más importantes de su vida. El dolor fue instantáneo y agudo, pero Patricia se esforzó por mantener la compostura, por no dejar que su hija viera cuánto la había herido esa revelación. «Sí, vi las fotos en tus redes sociales», respondió Patricia con voz temblorosa,
recordando cómo había llorado esa noche al descubrir por Facebook que su hija se había casado en una ceremonia lujosa a la que ella no había sido invitada. Las imágenes mostraban un evento espectacular, con cientos de invitados, decoración extravagante y todo el esplendor que el dinero podía comprar. Daniela ni siquiera había tenido la cortesía de avisarle directamente, dejando que su madre se enterara como una extraña más que observa la vida de otros a través de una pantalla. Bueno, Daniela continuó sin mostrar rastro de remordimiento o vergüenza por la exclusión. La boda costó 480,000 pesos. Patricia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Esa cantidad era más de lo que ella ganaba en 3 años con su pensión. Era una fortuna, un número tan astronómico que no podía siquiera comprender cómo alguien podía gastar tanto en una sola celebración. Pero antes de que pudiera procesar completamente la información, antes de que pudiera siquiera encontrar palabras para responder, su hija pronunció las palabras que cambiarían todo. «Y ahora necesito que me pagues tu parte», agregó Daniela con la misma naturalidad con la que alguien pediría que le pasaran la sal en la mesa. Patricia la miró sin comprender, su cerebro negándose a procesar lo que acababa de escuchar. «Mi parte», repitió mecánicamente, como si las palabras fueran de un idioma extranjero. «Sí, tu parte», confirmó Daniela sacando su teléfono nuevamente y mostrándole una hoja de cálculo detallada. «Rodrigo y yo hemos dividido los gastos de la boda entre todas las personas que deberían haber contribuido. Sus padres pagaron su parte, mis suegros también. Ahora te toca a ti». El mundo de Patricia comenzó a girar. No podía ser real lo que estaba escuchando. Su propia hija, la niña que había criado sola después de la muerte de su esposo, la joven por quien había sacrificado tanto, estaba allí sentada exigiéndole que pagara por una boda a la que ni siquiera había sido invitada. Las palabras se atascaron en su garganta mientras miraba los números en la pantalla del teléfono. Según los cálculos de Daniela, Patricia debía aportar 60,000 pesos, una cantidad que representaba casi todo lo que tenía ahorrado para emergencias médicas y gastos imprevistos. «Daniela, yo no fui invitada a tu boda», logró articular finalmente Patricia, su voz apenas un susurro cargado de dolor e incredulidad. «Eso no importa», respondió su hija con frialdad. «Eres mi madre, deberías haber contribuido de todas formas. Es lo que se espera. Todos los padres ayudan a pagar las bodas de sus hijos. No es mi culpa que no tuviéramos una relación lo suficientemente buena como para que quisieras venir». Las palabras de Daniela quedaron flotando en el aire como veneno, cada sílaba envenenando más el corazón de Patricia. La acusación implícita era clara. Su hija la culpaba a ella por la distancia que se había formado entre ambas, cuando en realidad había sido Daniela quien progresivamente se había alejado después de conocer a Rodrigo. Patricia recordaba perfectamente cómo su hija había comenzado a cancelar sus almuerzos dominicales, cómo las llamadas telefónicas se habían vuelto cada vez más escasas y frías, cómo las visitas habían cesado por completo, hasta convertirse en esta aparición fantasmal que solo buscaba dinero. Patricia se levantó de la silla, necesitando distancia física de su hija para poder pensar con claridad. Se dirigió hacia la ventana que daba al pequeño jardín donde solía cultivar rosas, el mismo jardín donde Daniela había jugado de niña, donde habían compartido tantos momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida completamente diferente. Las manos de Patricia se aferraron al marco de la ventana, sus nudillos blanqueándose por la presión mientras intentaba controlar las emociones que amenazaban con desbordarla. Respiró profundo varias veces antes de girarse nuevamente hacia su hija. «No tengo ese dinero, Daniela», dijo finalmente Patricia con toda la firmeza que pudo reunir. «Mi pensión es de 8,000 pesos al mes. Tengo algunos ahorros, sí, pero son para emergencias, para medicamentos,
para reparaciones de la casa. No puedo simplemente entregarte 60,000 pesos así como así. Daniela soltó un suspiro exagerado de frustración, como si su madre estuviera siendo deliberadamente difícil, como si le estuviera negando algo trivial en lugar de una suma que representaba meses de supervivencia para una viuda que vivía con lo justo. «Mamá, no seas dramática», respondió Daniela, con un tono condescendiente que hizo que Patricia sintiera como si estuviera hablando con una extraña y no con su propia hija. «Sé que tienes ahorros. Papá te dejó algo cuando murió, y has estado viviendo aquí sola durante 5 años. Además, esta casa debe valer algo. Podrías sacar un préstamo con ella como garantía». La sugerencia cayó como un balde de agua fría sobre Patricia. Su hija no solo quería sus ahorros, estaba sugiriendo que hipotecara su hogar, el único refugio seguro que tenía en este mundo, para pagar una boda extravagante a la que ni siquiera había sido invitada. «Esta casa es todo lo que tengo», respondió Patricia sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero negándose a dejarlas caer frente a su hija. «Tu padre trabajó toda su vida para darnos este hogar. Cuando murió, lo único que me dejó fue esta casa pagada y una pequeña pensión. No voy a arriesgar mi seguridad, mi techo, para pagar por una celebración que ya pasó y de la que fui excluida deliberadamente». La voz de Patricia se quebró ligeramente al final, la emoción finalmente filtrándose a través de su intento de mantenerse fuerte y digna frente al ataque de su hija Daniela. Se puso de pie abruptamente, su rostro endureciéndose aún más, si eso era posible. «Sabía que serías así», dijo con amargura. «Siempre has sido egoísta, siempre pensando solo en ti misma. Cuando era niña nunca tuve las cosas que tenían las otras niñas. Ropa de segunda mano, juguetes viejos. Nunca pudimos irnos de vacaciones a lugares bonitos. Y ahora, cuando finalmente te pido algo, cuando finalmente necesito tu ayuda, me das la espalda otra vez». Las acusaciones salían de la boca de Daniela como puñales afilados, cada una diseñada para herir, para manipular, para hacer sentir culpable a Patricia por pecados que nunca había cometido. Patricia sintió como algo se rompía dentro de ella. Durante años había cargado con la culpa de no poder darle a su hija todo lo que ella quería, de tener que trabajar largas horas como secretaria mientras criaba sola a Daniela, después de que su esposo muriera de un infarto cuando la niña tenía solo 10 años. Había sacrificado todo, sus propios sueños, sus propias necesidades, para asegurarse de que Daniela tuviera comida en la mesa, ropa limpia, educación, un techo seguro sobre su cabeza. Nunca fue suficiente para Daniela, quien siempre quería más, siempre comparaba lo que tenía con lo que tenían otros, siempre encontraba formas de hacer sentir inadecuada a su madre. «Te crié sola después de que tu padre murió», comenzó Patricia, su voz temblando pero ganando fuerza con cada palabra. «Trabajé 2 empleos durante años para que no te faltara nada importante. Pagué tu escuela, tus útiles, tu ropa, tu comida. Me desvelé cuidándote cuando estabas enferma. Estudié contigo para tus exámenes. Fui a todas tus juntas escolares. Quizás no pude darte lujos, pero te di todo lo que tenía, todo lo que era. Y ahora vienes aquí, después de meses sin hablarme, después de casarte sin invitarme, y me dices que soy egoísta porque no quiero hipotecar mi casa para pagar tu fiesta». Las palabras salieron como un torrente, años de dolor acumulado y resentimiento reprimido finalmente encontrando su voz. Patricia se dio cuenta de que estaba temblando, sus manos agitándose en el aire mientras hablaba, las lágrimas finalmente rodando libremente por sus mejillas arrugadas. Daniela la observaba con una expresión que Patricia no podía descifrar, algo entre sorpresa y desprecio, como si no pudiera creer que su madre se atreviera a defenderse, a alzar la voz, a negarse a ser pisoteada y manipulada sin protestar.
Rodrigo tenía razón sobre ti, dijo finalmente Daniela con voz glacial. Me dijo que eras tóxica, que solo querías controlar mi vida, que nunca estarías feliz por mí. Por eso decidimos no invitarte. No queríamos que arruinaras nuestro día especial con tu negatividad y tus dramas. El nombre de Rodrigo cayó entre ellas como una maldición. Patricia sintió una oleada de rabia, mezclada con impotencia, al darse cuenta de que ese hombre, a quien apenas conocía, había envenenado completamente la mente de su hija. Recordaba la primera vez que Daniela lo había traído a casa, hacía aproximadamente un año. Rodrigo había llegado en un automóvil costoso, vestido con ropa cara, emanando una confianza que bordeaba la arrogancia. Había estrechado la mano de Patricia con demasiada fuerza, sus ojos evaluándola de arriba a abajo, como si estuviera tasando su valor monetario. Desde ese primer momento, Patricia había sentido que algo estaba terriblemente mal con ese hombre. Rodrigo había hablado durante toda la cena sobre sus inversiones, sus propiedades, sus contactos importantes. Patricia había notado cómo miraba su modesta casa con desdén apenas disimulado, cómo sus ojos se posaban sobre los muebles viejos y las paredes que necesitaban una nueva capa de pintura. Había hecho comentarios sutiles sobre la importancia del éxito financiero, sobre cómo las personas que no se esfuerzan por progresar económicamente se quedan estancadas en la mediocridad. Cada comentario era una flecha envenenada dirigida directamente a Patricia, aunque él mantenía una sonrisa encantadora que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Después de esa visita, Daniela había comenzado a cambiar de manera notable. Las llamadas telefónicas se volvieron tensas, llenas de referencias a todo lo que Rodrigo tenía, todo lo que Rodrigo hacía, todo lo que Rodrigo opinaba. Patricia había intentado expresar sus preocupaciones, había intentado advertir a su hija que ese hombre parecía estar aislándola de su familia, pero Daniela lo había tomado como un ataque personal. Rodrigo tiene razón, había dicho Daniela en aquella ocasión. Estás celosa porque finalmente encontré a alguien que puede darme la vida que merezco, la vida que tú nunca pudiste darme. Ahora, parada en su propia sala, Patricia miraba a esta extraña con el rostro de su hija y apenas podía reconocerla. Daniela, dijo Patricia, intentando mantener la calma aunque su corazón latía dolorosamente en su pecho, ese hombre te está manipulando. Está creando una brecha entre nosotras, está distorsionando tus recuerdos, está haciendo que veas nuestro pasado de una manera completamente diferente. No soy tóxica por preocuparme por ti, no soy controladora por querer protegerte de alguien que claramente tiene intenciones cuestionables. Oh, por favor, interrumpió Daniela, con una risa amarga que sonó extrañamente hueca. Ahí vas otra vez, tratando de sabotear mi felicidad. Rodrigo me advirtió que intentarías esto, que tratarías de convencerme de que él es el malo cuando en realidad tú eres la que siempre me ha hecho sentir menos, la que siempre me recordaba que éramos pobres, que no podíamos permitirnos cosas. Él me ha abierto los ojos, mamá. Me ha mostrado que merezco más de lo que tú alguna vez pudiste imaginar para mí, y si realmente me amaras, querrías verme feliz. Querrías ayudarme a comenzar mi nueva vida de la mejor manera posible. Patricia sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La manipulación era tan obvia, tan textbook, que no podía creer que su hija inteligente y educada no pudiera verla. Pero así funcionaba la manipulación, se infiltraba lentamente, gota a gota, hasta que la víctima ya no podía distinguir entre sus propios pensamientos y los que le habían sido implantados por su manipulador. Daniela había sido completamente capturada por la influencia de Rodrigo, y Patricia se sentía impotente para romper ese hechizo perverso que la había alejado de su propia hija. Si me amaras,
comenzó Patricia con voz temblorosa. No vendrías aquí después de meses de silencio solo para exigirme dinero. Si me amaras, me habrías invitado a tu boda independientemente de lo que Rodrigo dijera. Si me amaras, ¿te importaría que tuviera que hipotecar mi casa o gastar mis ahorros de emergencia solo para satisfacer tu sentido de derecho a una celebración extravagante? El amor no es unidireccional, Daniela. El amor no es solo sobre lo que yo puedo darte materialmente. Es sobre respeto, consideración, compasión. Daniela sacó un papel doblado de su bolso de diseñador y lo dejó caer sobre la mesa de centro con un gesto dramático. Aquí está el monto exacto que me debes, dijo, ignorando completamente las palabras de su madre. Tienes 2 semanas para conseguir el dinero. Si no, Rodrigo y yo tomaremos medidas legales. Él conoce abogados, buenos abogados, y me ha dicho que tengo derecho a reclamar lo que es justo. También me recordó que esta casa fue comprada cuando papá y tú estaban casados, lo que significa que técnicamente yo tengo derecho a una parte de ella como heredera. Las palabras cayeron como bombas en la pequeña sala. Patricia sintió que sus piernas amenazaban con ceder bajo su peso. Medidas legales, reclamos sobre la casa. Esto había ido mucho más allá de una simple disputa familiar sobre dinero. Rodrigo no solo había alienado a Daniela de su madre, la estaba usando como un arma para extorsionar y amenazar. Patricia se dejó caer de nuevo en su silla, el shock y el horror reflejándose en su rostro pálido mientras miraba el papel sobre la mesa como si fuera una serpiente venenosa. «No puedes estar hablando en serio», susurró Patricia. «Tu padre adoraba esta casa, trabajó toda su vida para dárnosla. Sería como escupir sobre su tumba usar su memoria para justificar esto. Daniela, por favor, escúchate a ti misma. Esto no eres tú. Esto es Rodrigo hablando a través de ti, manipulándote para que hagas cosas que nunca harías por tu cuenta. Mi hija, la niña que crié, nunca amenazaría a su propia madre de esta manera. Nunca intentaría quitarle su hogar». Daniela recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta, su lenguaje corporal rígido y defensivo. 2 semanas, mamá, repitió sin girarse para mirar a Patricia. Después de eso recibirás documentos legales. Rodrigo dice que tenemos un caso sólido. También dice que si cooperas ahora, podemos resolver esto de manera amigable. Si no, bueno, entonces las cosas se pondrán feas. La puerta se cerró detrás de Daniela con un sonido que resonó en la casa vacía como un disparo. Patricia se quedó inmóvil durante varios minutos, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. Sus ojos se posaron sobre el papel que su hija había dejado sobre la mesa, pero no tuvo el valor de recogerlo todavía. Sabía que una vez que lo hiciera, una vez que viera los números y las demandas escritas en negro sobre blanco, todo se volvería demasiado real y ya no podría seguir albergando la esperanza de que esto fuera solo una pesadilla de la que pronto despertaría. Finalmente, con manos temblorosas, Patricia tomó el documento. Era una carta formal, impresa en papel membretado de un bufete de abogados que sonaba prestigioso y caro. El lenguaje era frío y técnico, lleno de términos legales que apenas comprendía. Se mencionaban obligaciones parentales, contribuciones esperadas para eventos familiares significativos y, lo más aterrador de todo, referencias a posibles reclamos sobre la propiedad si no se llegaba a un acuerdo satisfactorio. Al final del documento estaba la cantidad exacta que supuestamente debía 60,000 pesos, con un desglose detallado de cómo se había calculado su porción basándose en el costo total de la boda. Patricia dejó caer el papel como si quemara y se dirigió tambaleándose hacia su habitación. Se dejó caer sobre la cama que había compartido con su difunto esposo durante tantos años y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran sin restricción. Lloró por la hija que había perdido,
por la relación que había sido envenenada y destruida, por la traición que sentía tan profundamente que le dolía físicamente. Lloró por los años de sacrificio que aparentemente no significaban nada, por las noches en vela, por los trabajos adicionales, por todas las veces que se había negado cosas a sí misma para que Daniela pudiera tener lo que necesitaba. Cuando finalmente no le quedaron más lágrimas, Patricia se sentó en la cama y miró alrededor de su habitación. Las paredes necesitaban pintura, las cortinas estaban descoloridas por el sol, el armario estaba lleno de ropa vieja, pero cuidadosamente mantenida. Esta era su realidad, una vida simple pero honesta, una existencia modesta, pero digna. No era la vida de lujos que aparentemente Daniela ahora creía merecer, pero era su vida, construida con trabajo duro y sacrificio, y ahora su propia hija, manipulada por un hombre codicioso, quería quitársela. Patricia pensó en su difunto esposo, Alberto, y en cómo él habría manejado esta situación. Alberto había sido un hombre paciente y sabio, siempre capaz de ver el panorama completo, incluso en las situaciones más difíciles. Había amado a Daniela con todo su corazón, había trabajado incansablemente para darle un buen hogar, había soñado con verla crecer y convertirse en una buena persona. ¿Qué pensaría ahora si pudiera ver en qué se había convertido su pequeña princesa? La idea de que Rodrigo estuviera usando la memoria de Alberto para justificar un reclamo legal sobre esta casa era una profanación que hacía que Patricia sintiera una rabia que no sabía que era capaz de sentir. El teléfono en su mesita de noche sonó, sacándola de sus pensamientos. Era su amiga Carmen, su vecina y confidente durante los últimos 15 años. Patricia consideró no contestar. No estaba segura de poder hablar sobre lo que acababa de suceder sin derrumbarse nuevamente. Pero Carmen era persistente y el teléfono siguió sonando. Finalmente, Patricia contestó, su voz ronca por el llanto. «Patty», escuchó la voz preocupada de Carmen del otro lado de la línea. «Vi que Daniela salió de tu casa hace un rato. Se veía furiosa. ¿Está todo bien?» Las palabras salieron en un torrente antes de que Patricia pudiera detenerlas. Le contó a Carmen todo, sobre la boda, sobre la demanda de dinero, sobre las amenazas legales, sobre cómo Rodrigo había transformado completamente a su hija. Carmen escuchó en silencio, dejando que Patricia vaciara todo el dolor y la frustración que había estado conteniendo. «Ese hombre es un desgraciado», dijo Carmen cuando Patricia finalmente terminó de hablar. «Y perdona que lo diga así, pero tu hija está siendo una tonta si no puede ver lo que está haciendo. Patty, no puedes darles ese dinero. No puedes dejar que te manipulen de esta manera». Patricia sabía que su amiga tenía razón, pero el miedo de perder completamente a Daniela, de que la brecha entre ellas se volviera permanente e insalvable, la paralizaba. ¿Qué tal si darles el dinero es la única manera de mantener alguna conexión con ella?, preguntó Patricia, con voz pequeña y temerosa. El silencio del otro lado de la línea fue largo y pesado. Finalmente, Carmen respondió con una firmeza que Patricia necesitaba escuchar. «Si la única manera de mantener a tu hija en tu vida es siendo extorsionada y amenazada, entonces no tienes una hija, tienes un abusador. Y créeme, Patty, si les das este dinero ahora solo les estarás enseñando que sus tácticas funcionan. Volverán por más una y otra vez hasta que no te quede nada. Tienes que plantarte firme, tienes que protegerte, incluso si eso significa alejarte de Daniela hasta que ella abra los ojos y vea lo que realmente está pasando». Patricia sabía en su corazón que Carmen tenía razón, pero eso no hacía la situación menos dolorosa. Después de colgar el teléfono, se quedó sentada en su cama en la creciente oscuridad de la tarde, pensando en sus opciones. Podía ceder a las demandas, vaciar sus ahorros o hipotecar su casa, comprar paz temporalmente,
pero establecer un precedente peligroso. O podía negarse, arriesgarse a las consecuencias legales y a perder posiblemente a su hija para siempre, pero mantener su dignidad y proteger el legado que Alberto le había dejado. Esa noche, Patricia apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Daniela, pero no la mujer fría que había venido a su casa ese día, sino la niña pequeña que solía acurrucarse en sus brazos, la adolescente que compartía sus sueños y esperanzas, la joven que alguna vez había mirado a su madre con amor y admiración. La mañana llegó gris y fría, acorde con el estado de ánimo de Patricia. Se levantó temprano a pesar de la falta de sueño, movida por una determinación que no había sentido la noche anterior. Las palabras de Carmen habían calado hondo durante las largas horas de vigilia. Patricia se dio cuenta de que tenía que actuar. No podía simplemente quedarse paralizada por el miedo y el dolor. Necesitaba entender exactamente cuál era su situación legal. Necesitaba saber si las amenazas de Daniela y Rodrigo tenían algún fundamento real o si eran solo tácticas de intimidación diseñadas para aterrorizarla y obligarla a ceder. Después de tomar un café que apenas pudo tragar, Patricia buscó en el directorio telefónico el número de un servicio de asesoría legal gratuita que había visto anunciado en el centro comunitario. Su pensión no le permitía pagar un abogado privado caro, pero sabía que existían recursos para personas en su situación. Con manos temblorosas marcó el número y esperó. La voz amable de una recepcionista le dio una cita para esa misma tarde, como si el universo hubiera conspirado para ayudarla a dar este primer paso hacia la defensa de sus derechos. Mientras tanto, Patricia decidió hacer algo que había estado evitando. Se sentó frente a su computadora vieja, esa que Daniela le había regalado años atrás, diciéndole que necesitaba aprender a usar la tecnología, y comenzó a buscar información sobre Rodrigo en Internet. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero su instinto le decía que un hombre como él, tan obsesionado con el dinero y las apariencias, probablemente tenía presencia en las redes sociales donde presumía su estilo de vida lujoso. No se equivocó. El perfil de Rodrigo era público y estaba lleno de fotos ostentosas, autos deportivos, relojes caros, comidas en restaurantes exclusivos, viajes a lugares exóticos. Cada publicación era un despliegue de riqueza diseñado para impresionar y crear envidia. Patricia se desplazó por las imágenes con creciente inquietud. Algo en todo esto no cuadraba. Rodrigo afirmaba ser un exitoso inversionista, pero Patricia había vivido suficiente tiempo para reconocer cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad. La ostentación excesiva a menudo era una fachada que escondía inseguridades, o peor aún, una realidad financiera mucho menos glamorosa de lo que se presentaba. Lo que más le llamó la atención fueron los comentarios en algunas de las publicaciones antiguas de Rodrigo. Había personas preguntando por inversiones que nunca se materializaron, otros mencionando promesas incumplidas, algunos incluso usando palabras como estafa y fraude. Estos comentarios eran antiguos y habían sido eliminados muchos de ellos, pero Patricia encontró capturas de pantalla compartidas en grupos de advertencia al consumidor. Su corazón comenzó a latir más rápido. Si Rodrigo estaba involucrado en actividades fraudulentas, eso explicaría su interés en el dinero de Patricia y su prisa por conseguirlo. Patricia imprimió todo lo que pudo encontrar, cada captura de pantalla sospechosa, cada comentario acusatorio, cada señal de alarma sobre las prácticas comerciales cuestionables de Rodrigo. Cuando llegó la hora de su cita con el servicio legal, tenía una carpeta gruesa llena de información que esperaba fuera útil. El abogado que la atendió era un hombre joven llamado Martín, con una expresión amable pero profesional que inmediatamente puso a Patricia un poco más tranquila.
Después de escuchar atentamente toda la historia, Martín examinó el documento que Daniela había dejado. Su expresión se volvió cada vez más seria mientras leía. Señora Patricia, comenzó finalmente. Esto es básicamente una carta de extorsión disfrazada de demanda legal. No tiene ningún fundamento jurídico real. En México, los padres no tienen ninguna obligación legal de pagar las bodas de sus hijos adultos, especialmente cuando ni siquiera fueron invitados a la ceremonia. Esto es completamente absurdo desde un punto de vista legal. Las palabras fueron como un bálsamo para el alma torturada de Patricia. «¿Entonces no pueden quitarme mi casa?», preguntó con voz temblorosa, apenas atreviéndose a creer que podía haber esperanza. Martín negó con la cabeza firmemente. En cuanto al reclamo sobre la herencia, continuó explicando, es cierto que su hija eventualmente tendrá derecho a heredar la propiedad cuando usted fallezca, asumiendo que no hay un testamento que indique lo contrario. Pero mientras usted viva, la casa es completamente suya. Nadie puede obligarla a vender, hipotecar o entregar su propiedad basándose en futuros derechos de herencia. Eso simplemente no es como funciona la ley. Patricia sintió que un enorme peso se levantaba de sus hombros. La información que trajo sobre Rodrigo también capturó la atención de Martín. «Esto es muy interesante», dijo examinando las impresiones. «Si este hombre está involucrado en actividades fraudulentas, su hija podría estar en peligro financiero y legal sin siquiera saberlo. Permítame hacer algunas investigaciones adicionales. Tengo contactos en el Departamento de Fraude Financiero que podrían estar interesados en esta información». Martín le aconsejó a Patricia que no respondiera a ninguna comunicación de Daniela o Rodrigo, que guardara toda evidencia de cualquier amenaza o acoso y que lo mantuviera informado de cualquier desarrollo. También le sugirió que considerara obtener una orden de restricción si las amenazas continuaban o escalaban. «Esto es abuso financiero intentado», explicó Martín con seriedad, «y no debe tolerarlo, ni siquiera de su propia hija. A veces el amor significa establecer límites firmes, especialmente cuando la otra persona está siendo manipulada o está actuando de manera dañina». Patricia salió de la oficina legal con una sensación extraña, mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque ahora sabía que tenía derecho a defenderse, que las amenazas eran huecas y que su casa estaba segura. Tristeza, porque la confirmación de que Rodrigo era potencialmente peligroso significaba que su hija estaba más profundamente en problemas de lo que había imaginado. Daniela no solo estaba siendo manipulada emocionalmente, podría estar involucrada sin saberlo en esquemas fraudulentos que podrían arruinar su vida. Esa tarde, mientras Patricia preparaba su cena solitaria en su pequeña cocina, su mente no dejaba de dar vueltas. Tenía que encontrar una manera de advertir a Daniela, de hacerle ver que Rodrigo no era quien pretendía ser. 3 días después de la reunión con el abogado, Patricia recibió un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje era breve pero amenazante. «Te quedan 11 días para pagar lo que debes. De lo contrario, enfrentarás las consecuencias». Patricia reconoció inmediatamente el estilo de escritura autoritario como el de Rodrigo, probablemente usando un teléfono diferente para intimidarla. En lugar de sentir el terror que sin duda esperaban provocar, Patricia sintió una oleada de indignación. Ya no era la mujer asustada y confundida de hace 3 días. Ahora sabía cuáles eran sus derechos y no iba a permitir que la siguieran acosando. Siguiendo el consejo de Martín, Patricia capturó la pantalla del mensaje amenazante y lo guardó en una carpeta especial que estaba compilando con toda la evidencia del acoso. No respondió al mensaje, negándose a darle a Rodrigo la satisfacción de saber que sus tácticas la estaban afectando. En cambio,
envió la captura de pantalla a Martín junto con una breve explicación. La respuesta del abogado fue rápida y tranquilizadora. Esto fortalece su caso si necesitamos obtener una orden de restricción. Siga documentando todo. Esa misma tarde, Carmen vino a visitarla trayendo una olla de caldo de pollo casero. Patricia le contó sobre el mensaje amenazante y sobre toda la información que había descubierto sobre Rodrigo. Carmen escuchó con creciente preocupación, su expresión tornándose cada vez más seria. «Patty», dijo finalmente, «creo que deberías hablar con algunas de las víctimas anteriores de Rodrigo. Si puedes conseguir testimonios de personas a las que él ha estafado, sería evidencia poderosa para mostrarle a Daniela quién es realmente su esposo». La idea era buena pero aterradora. Patricia no estaba segura de tener el valor de contactar a extraños y preguntarles sobre sus experiencias con un estafador. Pero mientras más pensaba en ello, más se daba cuenta de que podría ser su única oportunidad de salvar a su hija de un futuro potencialmente devastador. Con la ayuda de Carmen, Patricia comenzó a rastrear algunos de los nombres que había visto en los comentarios en línea. Fue un proceso lento y desalentador. Muchos números ya no funcionaban. Algunos mensajes nunca fueron respondidos, pero finalmente consiguió conectar con 3 personas que estuvieron dispuestas a compartir sus historias. La primera fue una mujer llamada Sofía, quien había invertido 50,000 pesos en un supuesto negocio inmobiliario que Rodrigo estaba promoviendo. «Nunca vi un peso de retorno», le contó Sofía a Patricia por teléfono, su voz cargada de amargura. «Me mostró documentos que parecían legítimos, contratos que parecían reales, incluso me llevó a ver supuestas propiedades, pero todo era falso. Cuando intenté recuperar mi dinero, desapareció. Cambió su número, bloqueó mis llamadas, y cuando finalmente lo localicé, me amenazó con demandarme por difamación si seguía hablando sobre él». El segundo testimonio vino de un hombre llamado Roberto, quien había sido socio comercial de Rodrigo en un emprendimiento que supuestamente iba a importar productos electrónicos. «Me convenció de poner todos mis ahorros como capital inicial», explicó Roberto. «Prometió que duplicaríamos la inversión en 6 meses. En lugar de eso, usó el dinero para financiar su estilo de vida lujoso, vacaciones caras, autos de lujo, todo mientras me decía que los negocios estaban progresando. Cuando finalmente lo confronté con evidencia de sus gastos, me culpó de no entender cómo funcionaban los negocios de alto nivel. Perdí todo, y él siguió adelante sin remordimiento alguno». La tercera persona, una mujer joven llamada Ana, tenía una historia particularmente escalofriante. Rodrigo había sido su novio 2 años antes de Daniela. «Él me aisló completamente de mi familia», contó Ana con voz temblorosa. «Me convenció de que todos estaban celosos de nuestra felicidad, que mi madre era tóxica y controladora, que mis amigos eran negativos y querían sabotear nuestra relación. Me hizo pedir un préstamo considerable, diciéndome que era para invertir en nuestro futuro juntos. Luego, cuando mi familia finalmente intervino y lo confrontó, él desapareció con el dinero y yo quedé endeudada y sin nadie que me apoyara. Me llevó años reparar las relaciones con mi familia». Patricia grabó todas estas conversaciones con permiso de las personas involucradas. Cada testimonio era un espejo de lo que estaba sucediendo con Daniela: el aislamiento familiar, las promesas de grandeza, la manipulación financiera, las amenazas cuando alguien cuestionaba sus acciones. Era un patrón claro y repetitivo, y Patricia ahora tenía evidencia contundente de que Rodrigo era un estafador profesional que se aprovechaba de personas vulnerables, especialmente mujeres jóvenes, con familias que tenían algunos recursos financieros. Armada con esta nueva información, Patricia se enfrentó a una decisión crucial.
Podía intentar contactar directamente a Daniela con toda esta evidencia, arriesgándose a ser rechazada nuevamente o incluso a que Rodrigo usara el intento como evidencia de acoso para complicar aún más la situación. O podía llevar toda esta información a las autoridades y dejar que ellos investigaran, lo cual podría resultar en problemas legales para Rodrigo, pero también potencialmente para Daniela si ella estaba involucrada en sus esquemas, aunque fuera sin saberlo. Esa noche Patricia no pudo dormir nuevamente. Las palabras de Ana resonaban en su mente especialmente fuerte. Me convenció de que mi madre era tóxica y controladora. Era exactamente lo mismo que Rodrigo le había dicho a Daniela. El hombre usaba el mismo manual de manipulación una y otra vez, y Patricia sentía una mezcla de furia y desesperación al darse cuenta de que su hija era solo la última en una larga lista de víctimas. A la mañana siguiente, Patricia tomó una decisión. Iba a intentar una última vez comunicarse con Daniela, pero esta vez no sería una súplica emocional de madre a hija. Sería una advertencia clara y directa respaldada por evidencia sólida. Patricia escribió un correo electrónico cuidadosamente redactado dirigido a Daniela. En él no mencionaba la demanda de dinero ni las amenazas recientes. En cambio, simplemente escribió que había descubierto información importante sobre Rodrigo que Daniela necesitaba ver, información que podría afectar su futuro y su seguridad financiera. Adjuntó algunos de los documentos menos confrontacionales, capturas de pantalla de comentarios públicos, cuestionando las prácticas comerciales de Rodrigo, artículos de advertencia al consumidor. Mantuvo el tono neutral, casi profesional, como si estuviera simplemente compartiendo información que cualquier persona razonable querría conocer sobre su pareja. La respuesta llegó 2 horas después, pero no de Daniela. Era Rodrigo quien había respondido desde la cuenta de correo de su esposa. El mensaje era breve y amenazante. Patricia, esto constituye acoso y difamación. Mi abogado ha sido informado de tus intentos de sabotear mi matrimonio con mentiras y falsas acusaciones. Si continúas con este comportamiento, no solo procederemos con la demanda por el dinero que debes, sino que también presentaremos cargos adicionales por acoso y difamación. Te sugiero que dejes de contactar a mi esposa inmediatamente. El hecho de que Rodrigo hubiera interceptado el mensaje destinado a Daniela confirmó lo que Patricia había temido. Su hija estaba completamente controlada, sin privacidad, sin autonomía. Incluso su correo electrónico estaba siendo monitoreado. Patricia guardó este mensaje también como evidencia adicional del control coercitivo que Rodrigo ejercía sobre Daniela. Era un patrón clásico de abuso: aislar a la víctima de su familia, controlar todas sus comunicaciones, responder en su nombre para evitar que la información llegara a ella. Patricia decidió cambiar de táctica. Si no podía llegar a Daniela directamente, encontraría otra manera. Recordó que su hija tenía una mejor amiga desde la secundaria, Mariana, con quien solía ser muy cercana. Patricia no había hablado con Mariana en más de 1 año, pero sabía que la joven había estado preocupada por Daniela desde que comenzó su relación con Rodrigo. Encontró el número de Mariana en su viejo directorio telefónico y marcó, rezando para que la joven estuviera dispuesta a ayudar. Mariana contestó después del 3er timbre, y cuando Patricia se identificó, hubo un largo silencio antes de que la joven hablara. «Señora Patricia», dijo Mariana finalmente con voz cautelosa, «he estado tan preocupada por Daniela. No he podido hablar con ella en meses. Cada vez que intento contactarla, Rodrigo responde, o ella dice que está muy ocupada. Sé que algo está mal, pero no sé cómo ayudar». Las palabras salieron en un torrente de alivio y frustración, como si Mariana hubiera estado esperando desesperadamente que alguien más validara sus preocupaciones.
Patricia le contó a Mariana todo lo que había descubierto sobre Rodrigo, las víctimas anteriores, los patrones de estafa, el control coercitivo, la demanda absurda de dinero. Mariana escuchó con creciente horror. «Esto explica tanto», dijo finalmente. «Daniela ha cambiado completamente. La última vez que la vi fue en un café hace 3 meses, y Rodrigo apareció, aunque ella me había dicho que iba a venir sola. Él controlaba toda la conversación, respondía por ella, y cuando intenté mencionar los viejos tiempos, momentos que solo Daniela y yo compartíamos, él los descartaba como cosas sin importancia de cuando ella era inmadura». Las 2 mujeres acordaron trabajar juntas para intentar llegar a Daniela. Mariana sugirió organizar un encuentro casual, quizás en el supermercado o en algún lugar público donde Daniela no pudiera evitarlas sin causar una escena. Patricia estuvo de acuerdo, pero también insistió en que primero debían reportar toda la información sobre Rodrigo a las autoridades apropiadas. Si él era investigado oficialmente por fraude, eso daría más peso a sus advertencias y potencialmente protegería a Daniela de futuras manipulaciones legales. Al día siguiente, Patricia y Mariana se reunieron en la oficina de Martín, el abogado. Trajeron consigo todas las grabaciones de las víctimas anteriores, los documentos que Patricia había recopilado y la evidencia del acoso y las amenazas. Martín revisó todo cuidadosamente, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Esto es suficiente para presentar ante la fiscalía», dijo finalmente. «Hay un patrón claro de fraude repetido. También puedo conectarlas con un detective privado que se especializa en casos de abuso financiero. Él podría ayudar a documentar las actividades actuales de Rodrigo». Mientras tanto, los mensajes amenazantes continuaban. Ahora llegaban diariamente, contando los días restantes hasta la fecha límite fabricada. «Te quedan 7 días, te quedan 6 días». Cada mensaje aumentaba la presión, pero Patricia se mantuvo firme. Documentaba cada uno, enviaba copias a Martín y se recordaba a sí misma que no estaba sola en esta lucha. Tenía aliados, tenía evidencia, y lo más importante, tenía razón. El detective privado que Martín recomendó, un hombre llamado Fernando con 20 años de experiencia en fraude financiero, comenzó a investigar a Rodrigo. Lo que descubrió en solo 3 días fue alarmante. Rodrigo estaba siendo investigado por al menos 2 fiscalías estatales diferentes por esquemas Ponzi. Tenía múltiples identidades y usaba diferentes nombres en distintas ciudades. Su supuesta compañía de inversiones ni siquiera estaba registrada legalmente. Los autos lujosos que conducía eran alquilados. Las propiedades que presumía en redes sociales no eran suyas. Incluso el departamento donde vivía con Daniela estaba a nombre de uno de sus asociados sospechosos. «Este hombre es un profesional», explicó Fernando a Patricia y Mariana mientras compartía su informe. «Ha estado haciendo esto durante años, moviéndose de ciudad en ciudad, cambiando de identidad cuando las cosas se ponen difíciles. Su modus operandi es siempre el mismo. Encuentra una mujer joven con una familia que tiene algunos recursos, la seduce, la aísla de su red de apoyo, y luego usa esa relación para estafar no solo a la familia, sino también a otros inversionistas que confían en él por asociación». Patricia sintió que su sangre se helaba. «¿Y mi hija?», preguntó con voz temblorosa. «¿Está en peligro?». Fernando asintió gravemente. «Física y legalmente, sí», respondió Fernando sacando más documentos de su portafolio. «He estado monitoreando las actividades financieras de Rodrigo en los últimos días. Acaba de abrir 3 cuentas bancarias diferentes a nombre de su esposa, presumiblemente Daniela. También ha estado transfiriendo fondos de inversionistas recientes a través de esas cuentas. Si las autoridades intervienen, y lo harán pronto según mis fuentes,
Su hija podría ser acusada como cómplice incluso si no tiene conocimiento de las actividades fraudulentas. El rostro de Patricia perdió todo su color mientras procesaba las implicaciones de lo que Fernando estaba diciendo. Mariana tomó la mano de Patricia en un gesto de apoyo. «Tenemos que sacarla de ahí», dijo con determinación. «¿Pero cómo? Si Rodrigo controla cada aspecto de su vida». Fernando se reclinó en su silla, claramente considerando las opciones. «Basándome en mis años de experiencia con casos similares», explicó, «hay una ventana muy pequeña donde podríamos intervenir. Rodrigo está planificando huir, eso es evidente por los movimientos de dinero que estoy viendo. Cuando los estafadores sienten que las paredes se están cerrando, típicamente abandonan a sus víctimas actuales y huyen con lo que puedan llevar. Si podemos llegar a Daniela justo después de que él desaparezca, cuando ella esté vulnerable y confundida, tendríamos una oportunidad de mostrarle la verdad. Pero eso significaría dejarla en situación de riesgo», protestó Patricia. «No puedo simplemente esperar a que ese hombre la abandone y la deje posiblemente enfrentando cargos criminales. Tiene que haber otra manera». Fernando negó con la cabeza lentamente. Cualquier intento de intervención directa ahora alertaría a Rodrigo y él podría acelerar sus planes, posiblemente llevándose a Daniela con él, o peor aún, implicándola más profundamente en sus esquemas para asegurar su silencio. Es una situación delicada que requiere tiempo preciso. Martín intervino con una sugerencia. «¿Qué tal si presentamos toda esta evidencia a la Fiscalía inmediatamente, solicitando que incluyan en cualquier orden de arresto una provisión para proteger a Daniela como víctima potencial en lugar de cómplice? Si podemos establecer previamente que ella ha sido manipulada y controlada, eso podría protegerla legalmente cuando todo colapse». La idea tenía sentido, pero el tiempo apremiaba. Según Fernando, Rodrigo probablemente haría su movimiento en los próximos días, tal vez incluso coincidiendo con la fecha límite artificial que había establecido para el pago de Patricia. Esa tarde, el grupo presentó toda su evidencia compilada ante la fiscal del distrito, una mujer llamada licenciada Ramírez, quien se especializaba en casos de fraude financiero. Ella revisó los documentos con creciente interés, escuchó las grabaciones de las víctimas anteriores y examinó el informe de Fernando con expresión cada vez más seria. «Este hombre es un delincuente de carrera», dijo finalmente. «Hemos estado tratando de construir un caso contra él durante meses, pero siempre desaparece antes de que podamos actuar. Esta información que han traído es exactamente lo que necesitábamos». La licenciada Ramírez explicó que podían solicitar una orden de arresto inmediata, pero coincidió con Fernando en que hacerlo podría poner a Daniela en mayor riesgo si Rodrigo sospechaba que las autoridades estaban cerca. En cambio, propuso un plan alternativo. «Organizaremos una vigilancia discreta», dijo. «En el momento que veamos cualquier señal de que está preparándose para huir, intervendremos. Y me aseguraré de que los documentos judiciales establezcan claramente que su hija es considerada una víctima de manipulación coercitiva, no una cómplice voluntaria». Los siguientes 3 días fueron los más largos y angustiosos de la vida de Patricia. Sabía que Daniela estaba en peligro, pero no podía hacer nada excepto esperar y confiar en que las autoridades actuarían a tiempo. Los mensajes amenazantes continuaron llegando, ahora más agresivos. «Te quedan 2 días. Será mejor que tengas el dinero listo o enfrentarás consecuencias graves». Patricia no respondía, siguiendo las instrucciones de mantener a Rodrigo confiado en que su táctica de intimidación estaba funcionando. Mariana mantuvo vigilancia informal en el edificio donde vivían Daniela y Rodrigo, reportando cualquier actividad inusual. En la tarde del segundo día, notó algo preocupante.
Rodrigo salió del edificio cargando varias maletas y las metió en el maletero de su auto. Daniela no estaba con él. Mariana inmediatamente llamó a Fernando, quien contactó a la licenciada Ramírez. La fiscal activó la orden de arresto de emergencia y envió unidades policiales al edificio. Patricia recibió la llamada de Martín poco después. «Están movilizándose ahora», le informó. «La policía va a arrestar a Rodrigo y necesitan que usted esté disponible para hablar con Daniela una vez que lo detengan. Ella va a necesitar apoyo familiar inmediato». Patricia sintió que su corazón se aceleraba. Después de semanas de angustia, finalmente algo estaba sucediendo. Agarró su bolso y salió de su casa, dirigiéndose al edificio de Daniela con Carmen, quien insistió en acompañarla para darle apoyo moral. Cuando llegaron, la escena era caótica. Varios vehículos policiales bloqueaban la calle, sus luces intermitentes creando un espectáculo que había atraído a curiosos del vecindario. Patricia vio a Rodrigo siendo esposado junto a su auto, gritando sobre sus derechos y amenazando con demandar a todos. La licenciada Ramírez estaba presente, supervisando el arresto personalmente. Cuando vio a Patricia, se acercó rápidamente. «Su hija está arriba en el departamento», informó la fiscal. «Está en shock, confundida, pero no ha sido arrestada. Uno de mis agentes está con ella ahora, explicándole la situación. Creo que este es el momento donde usted necesita estar con ella». Patricia asintió, las lágrimas ya comenzando a formarse en sus ojos. Subió las escaleras con piernas temblorosas, preparándose para enfrentar a la hija que no había visto en semanas, la hija que la había traicionado y amenazado, pero que ahora finalmente podría ver la verdad sobre el hombre que casi destruye ambas vidas. La puerta del departamento estaba entreabierta. Patricia empujó suavemente y entró, encontrándose con un espacio lujosamente decorado que contrastaba brutalmente con la escena que se desarrollaba adentro. Daniela estaba sentada en un sofá de cuero color crema, su rostro pálido y sus ojos rojos de tanto llorar. Una agente femenina estaba sentada a su lado, hablándole en voz baja mientras Daniela sostenía un vaso de agua con manos temblorosas. Cuando vio a su madre entrar, la expresión de Daniela cambió de confusión a algo más complejo, una mezcla de vergüenza, alivio y dolor tan profundo que hizo que Patricia sintiera como si su propio corazón se partiera en dos. «Mamá», susurró Daniela, su voz quebrándose con esa única palabra. La agente se levantó discretamente, dándole privacidad a madre e hija. Patricia se acercó lentamente, sin saber si debía abrazar a Daniela o mantener distancia. Fue Daniela quien tomó la decisión, levantándose bruscamente del sofá y corriendo hacia su madre, colapsando en sus brazos con sollozos desgarradores que salían de lo más profundo de su alma. «Lo siento tanto, mamá», repetía una y otra vez entre sollozos. «Lo siento mucho, no sabía, no entendía. Perdóname, por favor, perdóname». Patricia abrazó a su hija con fuerza, sus propias lágrimas mezclándose con las de Daniela, mientras años de dolor, preocupación y amor no correspondido finalmente encontraban una salida. «Estoy aquí, mi amor», susurró Patricia, acariciando el cabello de su hija, como solía hacer cuando era pequeña y tenía pesadillas. «Estoy aquí y estás a salvo ahora». Permanecieron así durante varios minutos, dos mujeres rotas intentando encontrar consuelo en el abrazo que habían perdido por tanto tiempo. Cuando finalmente se separaron y se sentaron juntas en el sofá, Daniela comenzó a hablar entre sollozos entrecortados. «La agente me contó todo», dijo limpiándose las lágrimas con manos temblorosas, «sobre las estafas, sobre las otras mujeres, sobre cómo me estaba usando. Mamá abrió cuentas bancarias a mi nombre, me hizo firmar papeles que ni siquiera leí porque confiaba en él, me dijo que eran para inversiones, para nuestro futuro.
No sabía que estaba moviendo dinero robado a través de mis cuentas. Ahora la fiscal dice que podría haber estado en problemas legales serios si no hubieran intervenido. Patricia tomó las manos de su hija entre las suyas. Lo sé, mi amor, lo sé. Por eso he estado investigando. Por eso reuní toda esa información. No estaba tratando de controlar tu vida. Estaba tratando de protegerte. Daniela asintió, nuevas lágrimas rodando por sus mejillas. Tenías razón sobre él desde el principio, y yo fui tan tonta, tan ciega. Me convenció de que tú eras el problema, de que tu preocupación era toxicidad, de que tu amor era control. Me hizo alejarme de ti, de Mariana, de todos los que realmente me amaban. Y luego vino a tu casa, continuó Daniela con voz llena de vergüenza, exigiéndote dinero por esa boda ridícula. Dios mío, mamá, la boda. Patricia sintió tensión en el estómago al recordar esa confrontación inicial que había desencadenado todo. Daniela la miró con ojos llenos de remordimiento. Ni siquiera fue idea mía al principio, confesó. Rodrigo me convenció de que era normal, de que todos los padres contribuyen a las bodas de sus hijos, de que tú me debías eso después de años de no darme lo que yo merecía. Me hizo repasar cada momento de mi infancia donde sentí que no teníamos suficiente dinero, cada vez que no pude tener algo que otras niñas tenían, y lo distorsionó todo hasta que comencé a creer que de alguna manera tú me habías fallado. La manipulación es poderosa, dijo Patricia suavemente, especialmente cuando viene de alguien que dice amarte. No eres tonta, fuiste víctima de un depredador profesional. Daniela negó con la cabeza violentamente. No, mamá, fui cruel contigo. Dije cosas horribles, te amenacé, te hice sentir como si fueras una mala madre cuando en realidad sacrificaste todo por mí. Trabajaste 2 empleos, te negaste cosas a ti misma, me diste todo lo que tenías. Y yo te pagué con ingratitud y desprecio porque un estafador me convenció de que merecía más. Patricia limpió las lágrimas del rostro de su hija con ternura. El perdón no siempre llega fácilmente, comenzó Patricia. Pero Daniela, eres mi hija, te amo más que a mi propia vida. Sí, me heriste profundamente, me hiciste sentir como si todos mis sacrificios no hubieran significado nada. Pero ahora veo que no eras tú hablando, era él hablando a través de ti. Y eso, mi amor, eso puedo perdonar. Daniela se derrumbó nuevamente en los brazos de su madre, sus sollozos renovados, pero esta vez con un matiz diferente, no solo dolor, sino también alivio. La agente regresó discretamente después de unos minutos. Señora Daniela, dijo suavemente, necesitamos que venga a la estación para dar su declaración. No está siendo arrestada, quiero dejarlo muy claro, pero necesitamos su testimonio sobre las actividades de Rodrigo. También tendrá que hablar con nuestros especialistas financieros sobre las cuentas que abrió a su nombre. Daniela asintió, limpiándose la cara. Voy a cooperar completamente, dijo con voz más firme de lo que había sonado en toda la conversación. Quiero ayudar a detenerlo. Quiero asegurarme de que no pueda hacerle esto a nadie más. Patricia se ofreció a acompañar a Daniela a la estación, pero la agente sugirió que quizás sería mejor que Daniela fuera sola para esta parte del proceso, para que pudiera hablar libremente sin sentir la presión emocional de tener a su madre presente. Daniela estuvo de acuerdo, pero antes de salir, se giró hacia Patricia una última vez. Mamá, cuando todo esto termine, cuando haya dado mi declaración y resuelto el desastre legal en el que me metió, podríamos tal vez cenar juntas, como solíamos hacer solo tú y yo, sin nadie más. Patricia sonrió a través de sus lágrimas, su corazón expandiéndose con esperanza por primera vez en meses. Me encantaría eso, mi amor. 3 meses después, Patricia estaba en su cocina preparando la cena del domingo,
un ritual que había retomado con Daniela después de tantos meses de separación dolorosa. El aroma del pollo guisado llenaba la casa, el mismo platillo que solía preparar cuando Daniela era niña y que había sido su favorito durante años. La mesa estaba puesta con sencillez pero con amor, platos que habían pertenecido a la abuela de Patricia, servilletas de tela que había bordado ella misma, y en el centro un pequeño jarrón con rosas de su jardín que finalmente había vuelto a florecer después del invierno. El timbre sonó puntualmente a las 6 de la tarde. Patricia se limpió las manos en el delantal y fue a abrir, encontrando a Daniela del otro lado, con una sonrisa genuina que le recordó a la hija que había conocido antes de que Rodrigo entrara en sus vidas. Daniela vestía de manera simple, sin las marcas ostentosas ni los accesorios caros que había usado durante su matrimonio. Traía consigo un pastel de chocolate que había horneado ella misma, un gesto que conmovió profundamente a Patricia, porque recordaba las tardes que solían pasar juntas en la cocina cuando Daniela era adolescente. «Hola, mamá», dijo Daniela entrando y besando la mejilla de su madre con genuino afecto. «La casa huele increíble». Las dos mujeres se dirigieron a la cocina donde trabajaron juntas en los últimos preparativos de la cena, cayendo en una cómoda rutina que había tomado semanas reconstruir pero que ahora fluía con naturalidad renovada. Mientras cocinaban, conversaban sobre cosas cotidianas, el nuevo trabajo de Daniela como asistente administrativa en una pequeña empresa familiar, las clases de tejido que Patricia había comenzado a tomar en el centro comunitario, los planes de Carmen para remodelar su jardín. Durante la cena, el tema de Rodrigo inevitablemente surgió, aunque ya no con el dolor agudo que solía acompañar su nombre. «El juicio fue la semana pasada», dijo Daniela con voz calmada, sorbiendo su agua. «Lo condenaron a 8 años de prisión por fraude, lavado de dinero y otros cargos. La licenciada Ramírez me llamó personalmente para informarme. También me dijo que mi testimonio fue crucial para asegurar la condena y que gracias a que cooperé desde el principio, no enfrentaré ningún cargo». Patricia asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza por su hija que había tenido que pasar por todo ese proceso doloroso. «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó Patricia con cuidado, sin querer presionar, pero queriendo estar ahí para su hija emocionalmente. Daniela puso su tenedor en el plato y pensó por un momento antes de responder. «Honestamente, mamá, me siento aliviada. Sé que suena extraño porque alguna vez pensé que amaba a ese hombre, que íbamos a construir una vida juntos, pero ahora entiendo que nunca me amó, solo me usó. Y aunque duele admitir que fui tan ingenua, tan fácil de manipular, también me da paz saber que está donde debe estar y que no podrá hacerle esto a nadie más». Las semanas posteriores al arresto habían sido increíblemente difíciles para Daniela. Había tenido que enfrentar no solo la vergüenza pública de haber sido engañada, sino también el proceso legal complejo de desenredar sus finanzas de las actividades criminales de Rodrigo. Entonces, Patricia había estado a su lado en cada paso, acompañándola a reuniones con abogados, ayudándola a cerrar las cuentas bancarias fraudulentas, ofreciéndole un lugar donde quedarse cuando tuvo que abandonar el departamento lujoso que nunca había sido realmente suyo. La anulación del matrimonio había sido sorprendentemente rápida una vez que se presentó evidencia de fraude y engaño desde el inicio. Daniela había descubierto que incluso su acta de matrimonio contenía información falsa. Rodrigo había mentido sobre su nombre legal completo, su edad, su historial matrimonial. El hombre con quien se había casado literalmente no existía. Era solo una más de las muchas identidades falsas que el estafador había creado a lo largo de los años. «Mamá», dijo Daniela después de un momento de silencio, «he estado yendo a terapia como me recomendó la fiscal.
Mi terapeuta me ha ayudado a entender cómo fue que caí en esa situación, las inseguridades que Rodrigo explotó, la manera en que me manipuló emocionalmente. Y he estado pensando mucho sobre todo lo que te dije, sobre cómo te traté. Patricia comenzó a interrumpir, pero Daniela levantó su mano suavemente. Por favor, déjame decir esto. Crecí sintiéndome menos que otras niñas porque no teníamos dinero para ciertas cosas, continuó Daniela, su voz firme pero emocionada. Pero ahora me doy cuenta de que eso era mi problema, no el tuyo. Tú me diste todo lo que importaba: amor incondicional, estabilidad, valores, educación. Me enseñaste a trabajar duro, a ser honesta, a valorar a las personas por quienes son y no por lo que tienen. Y yo dejé que un estafador me convenciera de que todo eso no tenía valor, de que lo único que importaba era el dinero y las apariencias. Las lágrimas rodaban por las mejillas de ambas mujeres ahora. Perdiste a tu esposo cuando yo tenía 10 años, continuó Daniela, y en lugar de derrumbarte te hiciste más fuerte. Trabajaste hasta agotarte para que yo tuviera un hogar, para que pudiera ir a la escuela, para que nunca me faltara nada esencial. Y yo te pagué con resentimiento porque no podíamos permitirnos lujos innecesarios. Mamá, fui una tonta ingrata y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Patricia se levantó de su silla y rodeó la mesa para abrazar a su hija. Ya hemos hablado de esto, mi amor, susurró. Ya te perdoné. Ahora tienes que perdonarte a ti misma. Daniela se aferró a su madre, y en ese abrazo, ambas sintieron como las últimas piezas rotas de su relación finalmente comenzaban a sanar. El camino hacia la recuperación completa sería largo. Había cicatrices que tomarían tiempo en desvanecerse, pero estaban juntas nuevamente, y eso era lo que realmente importaba. Después de la cena, mientras lavaban los platos juntas, Daniela mencionó casualmente que Mariana vendría a visitarla el próximo fin de semana, que estaban reconstruyendo su amistad lentamente. También mencionó que había estado ayudando a la licenciada Ramírez a contactar otras posibles víctimas de Rodrigo, compartiendo su historia para advertir a otras mujeres. Si mi experiencia puede salvar a alguien más de pasar por lo mismo, entonces algo bueno habrá salido de todo esto, dijo con determinación.